Saturno parece hermoso desde lejos. Sus anillos brillantes, sus colores dorados, su majestuosidad en el cielo nocturno. Pero si alguna vez te acercaras lo suficiente, descubrirías que es el lugar más hostil y aterrador de todo nuestro sistema solar. Vientos que superan los 1800 kilómetros por hora. Tormentas del tamaño de la Tierra que duran siglos. Una presión tan extrema que convierte el gas en metal líquido. Y en su núcleo, condiciones tan extremas que desafían la física que conocemos. Hoy descubriremos por qué Saturno, el planeta más hermoso a simple vista, esconde una naturaleza verdaderamente aterradora. Si te fascinan los misterios del sistema solar, no olvides suscribirte al canal. Comencemos con lo básico, porque incluso los datos fundamentales de Saturno son impresionantes de una manera que desafía la imaginación. Saturno es el sexto planeta desde el Sol, orbitando a una distancia promedio de 1.430 millones de kilómetros de nuestra estrella. Es tan lejos que la luz del Sol tarda aproximadamente 80 minutos en llegar hasta allí. En comparación, la luz del Sol tarda solo 8 minutos en llegar a la Tierra. Saturno es el segundo planeta más grande del sistema solar, después de Júpiter. Su diámetro ecuatorial es de aproximadamente 120.536 kilómetros, casi 10 veces el diámetro de la Tierra. Si la Tierra fuera del tamaño de una moneda de €1, Saturno sería aproximadamente del tamaño de una pelota de baloncesto. Dentro de Saturno cabrían aproximadamente 763 tierras. Pero aquí hay algo que sorprende a mucha gente. A pesar de ser tan enorme, Saturno es increíblemente ligero para su tamaño. Es el único planeta del sistema solar menos denso que el agua. Si pudieras encontrar una bañera lo suficientemente grande, Saturno flotaría en ella. Su densidad promedio es de solo 0,687 gramos por centímetro cúbico, mientras que el agua tiene una densidad de 1,0 gramos por centímetro cúbico. Esto nos dice algo fundamental sobre la naturaleza de Saturno. Es básicamente una gigantesca bola de gas. No hay superficie sólida en la que puedas pararte. Si intentaras aterrizar en Saturno, simplemente caerías hacia adentro, hundiéndote a través de capas de gas cada vez más densas y calientes, sin jamás tocar tierra firme. Esta característica, que Saturno no tiene superficie sólida, es una de las primeras razones por las que es tan aterrador. Pero volvamos a esa belleza engañosa. Los anillos de Saturno son, sin duda, una de las estructuras más hermosas del sistema solar. Cuando Galileo Galilei apuntó su telescopio primitivo hacia Saturno en 1610, quedó tan perplejo que pensó que el planeta tenía orejas. No podía entender lo que veía. Fue el astrónomo holandés Christian Huygens quien, en 1655, con un telescopio mejor, comprendió que Saturno estaba rodeado por un anillo. Hoy sabemos que los anillos de Saturno son una estructura extraordinariamente compleja. Tienen un diámetro de aproximadamente 282.000 kilómetros, lo que significa que si los pusieras en el espacio entre la Tierra y la Luna, sobresaldrían por ambos lados. Y sin embargo, a pesar de ser tan anchos, son increíblemente delgados. En la mayoría de los lugares, los anillos tienen solo entre 10 y 100 metros de grosor. Es como una hoja de papel del tamaño de un estadio de fútbol. Los anillos están compuestos principalmente de agua en forma de hielo, con partículas que van desde el tamaño de un grano de arena hasta el tamaño de una casa. Hay también trazas de roca y polvo. La razón por la que los anillos brillan tan vívidamente es que el hielo refleja la luz solar con gran eficiencia. Pero aquí está el primer detalle aterrador sobre los anillos. No son permanentes. Los anillos de Saturno están desapareciendo. El campo magnético de Saturno atrae constantemente partículas de hielo de los anillos hacia el planeta en un proceso llamado lluvia de anillos. Se estima que Saturno pierde entre 10.000 y 100.000 kilogramos de material de sus anillos cada segundo. A este ritmo, los anillos podrían desaparecer completamente en aproximadamente 100 millones de años. Para poner esto en perspectiva, los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años. Los anillos de Saturno existirán durante aproximadamente ese tiempo, más antes de desvanecerse. En términos geológicos y astronómicos,
somos extraordinariamente afortunados de vivir en una época en que los anillos todavía existen y son visibles. Si hubieras existido hace 4.000 millones de años, o si existes dentro de unos pocos cientos de millones de años, no habrías visto los anillos en todo su esplendor. Pero sigamos explorando la naturaleza aterradora de Saturno. Porque si los anillos representan la belleza superficial del planeta, lo que hay debajo de esa belleza es una historia completamente diferente. Saturno está compuesto principalmente de hidrógeno y helio, los dos elementos más ligeros del universo. En la capa más exterior, el hidrógeno existe en forma gaseosa, similar a como existe en la atmósfera terrestre, pero a temperaturas y presiones muy diferentes. La temperatura en la cima de las nubes de Saturno es de aproximadamente menos 178 grados Celsius, un frío devastador que haría que cualquier ser humano se congelara en fracciones de segundo. Pero a medida que desciendes hacia el interior del planeta, la temperatura y la presión aumentan dramáticamente. A una profundidad de aproximadamente 30.000 kilómetros, la presión es tan alta que el hidrógeno gaseoso se convierte en hidrógeno líquido. Y más profundo aún, a unos 90.000 kilómetros de la superficie, ocurre algo que no tiene precedentes en la experiencia cotidiana. El hidrógeno líquido se convierte en hidrógeno metálico. El hidrógeno metálico es una forma de materia que no existe en condiciones normales en la Tierra. Bajo presiones de millones de atmósferas, los electrones del hidrógeno son forzados a separarse de sus átomos y fluyen libremente, de la misma manera que los electrones fluyen en un metal conductor. El resultado es un océano de hidrógeno que conduce electricidad como el cobre o el hierro. Este océano de hidrógeno metálico en el interior de Saturno es lo que genera su poderoso campo magnético. Las corrientes eléctricas fluyendo a través del hidrógeno metálico crean un campo magnético que es aproximadamente 570 veces más poderoso que el campo magnético de la Tierra. Este campo magnético se extiende millones de kilómetros en el espacio, creando una magnetosfera gigantesca que atrapa partículas cargadas del viento solar y las acelera a velocidades enormes. Y en el núcleo más profundo de Saturno, a temperaturas de aproximadamente 11.700 grados Celsius, más caliente que la superficie del Sol, existe una esfera de roca y hielo del tamaño aproximado de la Tierra, sometida a presiones que ningún laboratorio terrestre puede replicar. Este núcleo es el corazón del monstruo, el origen del calor que impulsa todos los fenómenos violentos que ocurren en las capas superiores. Porque Saturno genera más calor del que recibe del Sol. El planeta irradia aproximadamente 2,3 veces más energía de la que absorbe de nuestra estrella. Este exceso de calor proviene del lento enfriamiento y contracción del planeta desde su formación, hace 4.500 millones de años. Es como si Saturno todavía estuviera liberando la energía de su violento nacimiento. Este calor interno es el motor que impulsa los vientos más rápidos del sistema solar, las tormentas más grandes jamás registradas, y los fenómenos atmosféricos más extraños y aterradores que podemos imaginar. Y de eso hablaremos en la siguiente parte de nuestro viaje al interior del planeta más aterrador de nuestro vecindario cósmico. Si la estructura interna de Saturno es aterradora en teoría, su atmósfera es aterradora en práctica, porque lo que ocurre en las capas exteriores del planeta es una violencia meteorológica de una escala que hace que los peores huracanes terrestres parezcan brisas suaves de verano. Empecemos con los vientos. En la Tierra, los vientos más fuertes jamás registrados ocurrieron durante el ciclón tropical Olivia en 1996, cuando una ráfaga alcanzó los 408 kilómetros por hora. Fue devastador. Arrancó árboles, destruyó edificios y fue noticia mundial. En Saturno, los vientos de 408 kilómetros por hora serían considerados una brisa tranquila. Los vientos en la atmósfera de Saturno alcanzan regularmente los 1.800 kilómetros por hora en el Ecuador. Esto es 4 veces la velocidad del sonido en la Tierra. Si pudieras, de alguna manera, pararte en la atmósfera de Saturno, serías instantáneamente destrozado y dispersado antes de que tu cerebro tuviera tiempo de registrar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué son tan extremos los vientos de Saturno?
La respuesta tiene que ver con la combinación de varios factores. Primero, el calor interno del planeta crea enormes gradientes de temperatura que impulsan corrientes atmosféricas masivas. Segundo, la rotación rápida de Saturno, que completa un día en solo 10 horas y 33 minutos, crea poderosos efectos de Coriolis que aceleran los vientos en bandas latitudinales. Tercero, sin una superficie sólida que frene los vientos mediante fricción, como ocurre en la Tierra, los vientos de Saturno pueden acelerarse sin obstáculos durante miles de kilómetros. Esta rotación extremadamente rápida, 10 horas y 33 minutos, para un planeta casi 10 veces más grande que la Tierra, tiene consecuencias fascinantes. La fuerza centrífuga generada por esta rotación hace que Saturno sea el planeta más achatado del Sistema Solar. Su diámetro ecuatorial es aproximadamente 10% mayor que su diámetro polar. Si pudieras ver a Saturno de lado, notarías claramente que no es una esfera perfecta, sino un esferoide notablemente achatado. Pero los vientos son solo el comienzo. Las tormentas de Saturno son fenómenos de una violencia verdaderamente cósmica. Aproximadamente cada 30 años terrestres, que corresponde aproximadamente a un año saturnino, Saturno experimenta lo que los astrónomos llaman una gran tormenta blanca. Estas tormentas son convulsiones atmosféricas masivas que pueden rodear completamente el planeta en bandas brillantes de nubes blancas. La gran tormenta blanca de 2010 a 2011 fue particularmente espectacular. Comenzó como una pequeña perturbación en el hemisferio norte del planeta y en pocas semanas creció hasta rodear completamente Saturno en una banda de tormentas que cubría más de 100.000 kilómetros. Los rayos en esta tormenta eran 10.000 veces más poderosos que los rayos terrestres y se producían a un ritmo de 10 por segundo. La energía liberada por la tormenta fue comparable a la energía total que el Sol envía a Saturno en varios meses. La sonda Cassini, que orbitó Saturno desde 2004 hasta 2017, detectó los rayos de esta tormenta con sus instrumentos. Los científicos describieron los sonidos de los truenos saturninos, traducidos a frecuencias audibles para los humanos, como una cacofonía ensordecedora de estática y explosiones que no tenía precedentes en ningún otro lugar del Sistema Solar. Pero hay algo en Saturno que es todavía más extraño y aterrador que las tormentas: el hexágono del Polo Norte. Es quizás la estructura más enigmática y perturbadora de todo el Sistema Solar. En el polo norte de Saturno existe una tormenta con una forma que no debería ser posible en la naturaleza: un hexágono perfecto. Un patrón geométrico de 6 lados iguales, con cada lado midiendo aproximadamente 13.800 kilómetros de largo. Para contexto, eso es aproximadamente el diámetro de la Tierra. Este hexágono es tan grande que cabrían 4 tierras dentro de él. El hexágono fue descubierto por las sondas Voyager en 1981 y 1982, y fue tan desconcertante que algunos científicos inicialmente pensaron que era un artefacto de los instrumentos. ¿Una forma geométrica perfecta en la atmósfera de un planeta? Era demasiado extraño para ser real, pero 40 años después, el hexágono sigue ahí. La sonda Cassini lo fotografió en detalle durante sus 13 años orbitando Saturno, y las imágenes son absolutamente asombrosas. El hexágono rota con un período exactamente igual al período de rotación interno del planeta. Su color ha cambiado con el tiempo, de azul en las primeras imágenes de Cassini a dorado más recientemente, un cambio que los científicos atribuyen a cambios estacionales en la cantidad de luz solar que recibe el polo. En el centro del hexágono hay un ciclón gigante de aproximadamente 2.000 kilómetros de diámetro, un ojo de tormenta perfectamente circular con nubes espirales que se extienden hacia abajo muchos kilómetros. Es como una tormenta dentro de una tormenta, una muñeca rusa de violencia atmosférica. ¿Pero qué causa esta forma hexagonal perfecta? Los físicos han desarrollado modelos en laboratorio que recrean el patrón usando fluidos en rotación. Resulta que cuando tienes un fluido en rotación rápida con diferentes velocidades en diferentes latitudes, la corriente a chorro polar puede desarrollar espontáneamente formas poligonales.
El número de lados del polígono depende de la velocidad relativa de diferentes capas del fluido. En el caso de Saturno, la velocidad de rotación y las características de su atmósfera producen un hexágono. En condiciones ligeramente diferentes, podría ser un pentágono o un heptágono. Es un fenómeno puramente físico, una consecuencia de las leyes de la dinámica de fluidos aplicadas a escalas planetarias. Pero eso no lo hace menos inquietante cuando lo ves en las fotografías. Mientras el polo norte tiene el hexágono, el polo sur de Saturno tiene su propio fenómeno aterrador, un ciclón polar de proporciones extraordinarias. A diferencia del hexágono del norte, el ciclón del polo sur tiene una forma circular, pero lo que lo hace notable es su tamaño y sus características. Tiene un ojo claramente definido de aproximadamente 2.000 kilómetros de diámetro, rodeado por paredes de nubes que se elevan 75 kilómetros por encima de las nubes circundantes. El ojo del ciclón polar de Saturno es permanente. En la Tierra, los huracanes son fenómenos temporales que se forman y se disipan en días o semanas. El ciclón del polo sur de Saturno lleva funcionando al menos desde que la Cassini comenzó a observarlo en 2004, y probablemente ha estado ahí durante siglos o milenios. Es una tormenta eterna, un remolino perpetuo que nunca descansa. Ahora bien, si todo esto no fuera suficientemente aterrador, hay otro fenómeno atmosférico de Saturno que merece atención especial: la lluvia de diamantes. Sí, has leído correctamente. En el interior de Saturno, literalmente, llueven diamantes. Aquí está cómo funciona. Los rayos en la atmósfera superior de Saturno convierten el metano gaseoso en hollín, partículas de carbono. Estas partículas de carbono caen hacia las capas más profundas y densas de la atmósfera. A medida que descienden, la presión aumenta, comprimiendo el carbono. A profundidades de aproximadamente 30.000 kilómetros, la presión es suficiente para convertir el carbono en grafito, y más profundo aún, la presión es suficiente para cristalizar el grafito en diamante. Estos diamantes continúan cayendo hacia el interior del planeta. Pero eventualmente, a profundidades donde la temperatura y la presión son extremas, los diamantes se derriten en un océano de carbono líquido. Es posible que en el interior de Saturno haya un océano de carbono fundido en el que flotan diamantes sólidos más pequeños, como un océano de lava con icebergs de diamante. Los científicos estiman que en Saturno podrían caer hasta 10 millones de toneladas de diamantes al año. Es una cantidad que haría que todos los diamantes extraídos en la historia de la humanidad parezcan insignificantes. Pero por supuesto, estos diamantes son completamente inaccesibles, flotando en un océano de carbono líquido bajo presiones de millones de atmósferas en el interior de un planeta de gas gigante. Si Saturno mismo es aterrador, su sistema de lunas es igualmente perturbador y fascinante. Saturno tiene actualmente 83 lunas confirmadas, más que cualquier otro planeta del sistema solar. Y varias de ellas son mundos extraordinarios, con características que desafían nuestra comprensión, y en algunos casos nos llenan de un temor reverencial ante las fuerzas de la naturaleza. Empecemos con Titán, la luna más grande de Saturno, y la segunda luna más grande del sistema solar después de Ganímedes de Júpiter. Titán es tan grande, con un diámetro de 5.150 kilómetros, que es más grande que el planeta Mercurio. Y tiene algo que ninguna otra luna del sistema solar posee: una atmósfera densa. La atmósfera de Titán es aproximadamente 4 veces más densa que la de la Tierra. Está compuesta principalmente de nitrógeno, similar a nuestra atmósfera, pero con cantidades significativas de metano y otros hidrocarburos. Esta atmósfera es tan densa que la luz solar apenas puede penetrarla, dando a Titán un aspecto naranja oscuro cuando se ve desde el espacio. Pero lo verdaderamente aterrador de Titán es su ciclo climático. Titán tiene lagos, ríos y océanos, pero no de agua. Son de metano y etano líquidos. En la superficie de Titán, a una temperatura de menos 180 grados Celsius, el metano existe en estado líquido de la misma manera que el agua existe en estado líquido en la Tierra. Llueve metano. Los ríos de metano fluyen hacia mares de metano. Es un mundo completamente familiar en su estructura.
ríos, mares, lluvia, pero completamente alienígena en su química. Si pudieras pararte en la superficie de Titán, sin traje espacial, te congelarías instantáneamente. La presión atmosférica es ligeramente mayor que en la Tierra, lo cual es reconfortante en teoría, pero la temperatura es tan extrema que cualquier ser humano moriría en segundos. Y respirarías una mezcla tóxica de nitrógeno e hidrocarburos, que no contiene ni un átomo de oxígeno. Y sin embargo, Titán es uno de los lugares del sistema solar donde los científicos creen que podría existir vida, aunque sería una vida completamente diferente a la que conocemos. En lugar de usar agua como solvente para las reacciones bioquímicas, esta vida hipotética podría usar metano líquido. Podría respirar hidrógeno en lugar de oxígeno. Sería tan diferente a nosotros que quizás ni la reconoceríamos como vida si la encontráramos. La NASA tiene planes para enviar una misión llamada Dragonfly a Titán, una especie de dron de doble rotor que aterrizará en la superficie y explorará diferentes localizaciones. Está programada para llegar a Titán en 2034. Si tiene éxito, será la primera vez que exploramos directamente la superficie de este mundo extraño, y los descubrimientos que hagamos podrían redefinir nuestra comprensión de lo que es posible para la vida en el universo. Pero Titán no es la única luna inquietante de Saturno. Encelado, una pequeña luna de solo 500 kilómetros de diámetro, es quizás el mundo más sorprendente del sistema solar. Porque debajo de su superficie completamente helada, a temperaturas de menos 200 grados Celsius, hay un océano global de agua líquida salada. Lo sabemos porque la sonda Cassini descubrió que Encelado tiene géiseres. En el polo sur de esta pequeña luna hay docenas de grietas en el hielo, a través de las cuales el agua del océano subterráneo es expulsada al espacio en enormes plumas que se elevan centenares de kilómetros. Estas plumas contienen agua, partículas de hielo, sales y moléculas orgánicas complejas. Cassini voló directamente a través de estas plumas en múltiples ocasiones, analizando su composición. Y los resultados fueron extraordinarios. Las plumas contienen hidrógeno molecular, lo que sugiere que en el fondo del océano de Encelado hay fuentes hidrotermales, chimeneas volcánicas submarinas, similares a las que existen en el fondo de los océanos terrestres. En la Tierra, las fuentes hidrotermales son oasis de vida en las profundidades oscuras del océano. Organismos que no dependen de la luz solar para obtener energía, sino de las reacciones químicas entre el agua caliente y las rocas, prosperan en estos entornos extremos. Si algo similar existe en Encelado, podría haber vida allí ahora mismo, nadando en ese océano oculto bajo kilómetros de hielo. Encelado tiene todos, los ingredientes que consideramos necesarios para la vida tal como la conocemos: agua líquida, química orgánica y una fuente de energía. Y está a solo 1.200 millones de kilómetros de distancia. En términos cósmicos, está en nuestro patio trasero. Pero hay algo aterrador en Encelado también. Las plumas que expulsa al espacio son tan masivas que alimentan uno de los anillos de Saturno, el anillo E. La pequeña luna está literalmente construyendo parte del sistema de anillos del planeta mientras expulsa su océano al espacio. Es un proceso destructivo y creativo simultáneamente, un ciclo geológico de una escala que no tiene equivalente en la Tierra. Hay otra luna de Saturno que merece mención por razones completamente diferentes: Jápeto. Jápeto es una luna extraordinariamente extraña, con una apariencia que desconcertó a los astrónomos durante siglos. Tiene dos hemisferios con colores completamente diferentes. Un hemisferio es brillante como la nieve fresca, mientras que el otro es oscuro como el carbón. Esta dicotomía de color fue notada por Giovanni Cassini cuando descubrió la Luna en 1671. Observó que Jápeto solo era visible en un lado de su órbita alrededor de Saturno, y llegó a la conclusión correcta de que uno de sus hemisferios debe ser mucho más oscuro que el otro. La explicación moderna de esta extraña apariencia involucra dos procesos. El hemisferio oscuro acumula polvo oscuro procedente de otras lunas más pequeñas, polvo que viaja hacia Saturno y se deposita preferencialmente en el hemisferio delantero de Jápeto mientras orbita. El hemisferio brillante, por su parte, está cubierto de hielo de agua fresco.
Pero hay algo más en Jápeto que lo hace verdaderamente único en el sistema solar. Tiene una cresta ecuatorial gigantesca. Una cadena de montañas que rodea toda la Luna a lo largo de su ecuador, con algunas cimas que se elevan hasta 20 kilómetros por encima de la superficie circundante. Para comparación, el monte Everest en la Tierra se eleva aproximadamente 8,8 kilómetros sobre el nivel del mar. Nadie sabe con certeza cómo se formó esta cresta ecuatorial. Una teoría sugiere que Jápeto tuvo anillos en el pasado que eventualmente colapsaron sobre su ecuador. Otra propone que la cresta es el resultado de materiales internos que fueron empujados hacia afuera durante un período de rotación más rápida en la historia temprana de la Luna. Cualquiera sea la explicación, el resultado es una de las estructuras más extrañas del sistema solar. Luego está Hiperión, una luna con una forma tan irregular que parece una esponja gigante en el espacio. Hiperión tiene aproximadamente 360 kilómetros en su dimensión más larga, pero su forma es completamente irregular, como si fuera un fragmento de un objeto mayor que fue destruido en alguna colisión antigua. Su superficie está cubierta de cráteres tan profundos y con paredes tan empinadas que parece efectivamente una esponja. Lo más aterrador de Hiperión es su rotación. A diferencia de la mayoría de las lunas del sistema solar, que tienen rotaciones regulares y predecibles, Hiperión rota de manera completamente caótica. Su eje de rotación y su velocidad de rotación cambian de manera impredecible debido a las interacciones gravitacionales con Titán y Saturno. Es uno de los pocos objetos conocidos en el sistema solar con una rotación verdaderamente caótica. Si pudieras pararte en su superficie, el Sol aparecería en lugares completamente diferentes del cielo en momentos impredecibles. El sistema de lunas de Saturno es, en muchos sentidos, un sistema solar en miniatura. Hay mundos de hielo, mundos con océanos subterráneos, mundos con atmósferas densas, mundos con volcanes de agua, mundos con formas y rotaciones extrañas. Cada luna es un laboratorio natural donde se pueden estudiar diferentes procesos físicos y químicos. Y lo más perturbador de todo es que apenas hemos comenzado a explorarlos. La misión Cassini nos dio un primer vistazo detallado a este sistema. Pero hay tantos mundos, tantos secretos, tantas preguntas sin respuesta, que podríamos enviar docenas de misiones y todavía quedaría mucho por descubrir. La próxima misión importante a este sistema será Europa Clipper, que aunque está destinada a la luna Europa de Júpiter, servirá como modelo para futuras misiones a Encelado. Y hay propuestas serias para una misión dedicada a Encelado que podría volar a través de sus plumas, recolectar muestras y buscar signos directos de vida microbiana. Si esa misión alguna vez se realiza, y esperemos que sí, podríamos descubrir que no estamos solos en el sistema solar. Para entender verdaderamente por qué Saturno es tan aterrador y fascinante, necesitamos hablar de la misión que más nos ha enseñado sobre este planeta gigante, la sonda Cassini. Porque Cassini no fue simplemente una misión espacial. Fue una de las empresas científicas más ambiciosas y exitosas en la historia de la exploración espacial, y su final fue tan dramático y emotivo como cualquier historia humana que puedas imaginar. Cassini fue lanzada el 15 de octubre de 1997 desde Cabo Cañaveral. Era una colaboración entre la NASA, la Agencia Espacial Europea, y la Agencia Espacial Italiana, un proyecto que involucró a miles de científicos e ingenieros de 17 países. La sonda era del tamaño de un autobús escolar y pesaba aproximadamente 5.600 kilogramos, incluyendo su combustible. El viaje a Saturno tomó 7 años. Cassini no voló directamente desde la Tierra hasta Saturno, eso habría requerido demasiado combustible. En cambio, realizó una serie de maniobras de asistencia gravitacional, pasando cerca de Venus 2 veces, luego de la Tierra y finalmente de Júpiter, utilizando la gravedad de estos planetas para acelerar y cambiar de dirección sin usar combustible propio. Es una técnica elegante que refleja la inteligencia de los ingenieros que diseñaron la misión. Cassini llegó a Saturno el 1 de julio de 2004. El momento de la inserción orbital, cuando la sonda frenó lo suficiente como para ser capturada por la gravedad de Saturno,
fue uno de los momentos más tensos en la historia de la exploración espacial. Si los motores fallaban o funcionaban incorrectamente, Cassini simplemente habría continuado su viaje y se habría perdido en el espacio. Los controladores de misión en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA esperaron en silencio mientras la señal de radio, viajando a la velocidad de la luz durante más de una hora, les confirmaba que la maniobra había funcionado perfectamente. Durante los siguientes 13 años, Cassini completó casi 300 órbitas alrededor de Saturno, realizando más de 120 sobrevuelos de las lunas del planeta. Envió a la Tierra casi 500.000 de imágenes y recolectó datos que llevará décadas a analizar completamente. Los descubrimientos de Cassini fueron extraordinarios. Además de lo que ya hemos mencionado sobre Encelado y las tormentas, la sonda reveló aspectos de Saturno que nadie había anticipado. Descubrió que el campo magnético de Saturno está extraordinariamente bien alineado con su eje de rotación, casi perfectamente, lo que contradice los modelos teóricos que predicen que debería estar inclinado. Este misterio todavía no tiene una explicación satisfactoria. Cassini también reveló que los anillos de Saturno son mucho más jóvenes de lo que se pensaba. En lugar de tener miles de millones de años, como se asumía originalmente, los anillos principales de Saturno podrían tener solo entre 10 millones y 100 millones de años. Esto significa que cuando los dinosaurios todavía caminaban por la Tierra, los anillos de Saturno tal vez no existían en su forma actual. Son estructuras geológicamente recientes en términos astronómicos. La misión también descubrió propelas en los anillos. Son estructuras con forma de hélice de avión creadas por pequeños objetos de hielo dentro de los anillos que gravitacionalmente perturban el material a su alrededor. Estas propelas, que pueden medir cientos de kilómetros de largo pero solo unos pocos kilómetros de ancho, se mueven dentro de los anillos como botes pequeños en un río, creando patrones ondulantes en el material que los rodea. Cassini también observó cómo los anillos interactúan con las lunas de Saturno, de maneras complejas y a veces sorprendentes. Algunas lunas, llamadas lunas pastoras, orbitan justo en los bordes de los anillos y gravitacionalmente los esculpen, creando bordes nítidos y estructuras complejas. Pan y Atlas, dos pequeñas lunas con forma de platillo volante, crean ondas en los anillos que se pueden ver claramente en las imágenes de Cassini. Pero quizás el descubrimiento más impactante de Cassini no fue lo que encontró en Saturno, sino lo que encontró entre Saturno y sus anillos. Durante sus últimas órbitas, Cassini se adentró en el espacio entre la atmósfera superior de Saturno y el borde interno de los anillos, una región que nunca había sido explorada directamente. Lo que encontró sorprendió a los científicos. Esperaban que ese espacio estuviera relativamente vacío. En cambio, estaba lleno de partículas de polvo, moléculas de agua procedentes de los anillos y compuestos orgánicos complejos. Los instrumentos de Cassini detectaron moléculas que incluían metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono y una variedad de hidrocarburos que llovían continuamente desde los anillos hacia la atmósfera de Saturno. Esta lluvia de anillos es mucho más masiva de lo que se pensaba. Se estima que entre 10.000 y 100.000 kilogramos de material caen desde los anillos hacia Saturno cada segundo. Esto significa que los anillos están perdiendo masa continuamente a un ritmo que eventualmente, en 100 millones de años aproximadamente, los dejará completamente vacíos. Y luego llegó el final de Cassini. Con el combustible agotándose y la misión llegando a su conclusión inevitable, los científicos de la NASA tomaron una decisión deliberada y, en cierto sentido, heroica. En lugar de dejar que Cassini se convirtiera en un satélite muerto orbitando Saturno, donde podría eventualmente contaminar las lunas de interés científico como Encelado y Titán, decidieron hacer que la sonda se lanzara directamente hacia Saturno. El 15 de septiembre de 2017, después de una última serie de órbitas que los científicos llamaron el Gran Final, Cassini realizó su última transmisión y se lanzó hacia la atmósfera de Saturno. Durante los últimos minutos de su existencia, los instrumentos de la sonda continuaron enviando datos mientras se sumergía cada vez más profundamente en la atmósfera del gigante gaseoso.
Los científicos recibieron datos hasta el último momento antes de que la señal de radio se perdiera definitivamente. Cassini se desintegró y vaporizó en la atmósfera de Saturno, convirtiéndose literalmente en parte del planeta que había estudiado durante 13 años. Sus átomos se mezclaron con el hidrógeno y el helio de Saturno, dispersándose en los vientos que ya conocemos que superan los 1800 kilómetros por hora. En el Jet Propulsion Laboratory, los científicos e ingenieros que habían dedicado décadas de su vida a esta misión lloraron abiertamente. Cassini no era solo una máquina para ellos, era un compañero de exploración, una extensión de la curiosidad humana que había viajado hasta los confines del sistema solar interior y había enviado de regreso visiones de mundos que nadie había visto antes. Pero el legado de Cassini sigue vivo en los datos que continúa enviando incluso en la actualidad. Hay papeles científicos que todavía se están publicando basados en las observaciones de Cassini, análisis de datos que requieren años de trabajo, revelando nuevas verdades sobre Saturno y su sistema. La misión terminó, pero los descubrimientos continúan. Los datos de Cassini también están guiando las misiones futuras. Lo que aprendimos sobre Encelado está informando el diseño de futuras sondas que podrían volver a esa luna y buscar signos de vida. Lo que aprendimos sobre Titán está moldeando la misión Dragonfly. Lo que aprendimos sobre los anillos está reformulando nuestros modelos de cómo se forman los sistemas planetarios. Y los misterios que Cassini dejó sin resolver, el alineamiento perfecto del campo magnético de Saturno, el origen exacto del hexágono polar, la naturaleza precisa del núcleo, estos misterios están llamando a la próxima generación de científicos a seguir explorando. Saturno todavía guarda secretos y todavía nos está esperando. Hemos recorrido un largo camino en nuestra exploración de Saturno. Desde la belleza engañosa de sus anillos hasta los vientos supersónicos de su atmósfera. Desde el misterioso hexágono del Polo Norte hasta las lluvias de diamantes en su interior. Desde los océanos subterráneos de Encelado hasta el dramático final de Cassini. Ahora es momento de reflexionar sobre qué nos enseña todo esto y por qué Saturno merece tanto nuestro terror como nuestra admiración. Primero, hablemos de por qué Saturno es verdaderamente el planeta más aterrador del sistema solar. No es aterrador porque vaya a destruirnos. Está a más de 1000 millones de kilómetros de distancia y su influencia sobre la Tierra es mínima. No es aterrador en el sentido de una amenaza directa. Es aterrador en un sentido más profundo y más filosófico. Es aterrador porque nos recuerda cuán extremas pueden ser las condiciones en el universo. Cuán violenta puede ser la naturaleza cuando opera a escalas planetarias. Cuán pequeños y frágiles somos en comparación con las fuerzas que gobiernan el cosmos. Piensa en los vientos de 1800 kilómetros por hora. El viento más fuerte que hayas sentido en tu vida, quizás durante una tormenta severa, es una caricia comparado con los vientos de Saturno. Nuestras estructuras más robustas, nuestros puentes más resistentes, nuestros rascacielos más sólidos, todos serían triturados instantáneamente por esos vientos como si fueran castillos de arena. Piensa en las presiones en el interior del planeta, millones de veces la presión atmosférica terrestre. Nuestros submarinos más profundos, diseñados para resistir las presiones abisales del océano terrestre, son juguetes frágiles comparados con las presiones que existen en el interior de Saturno. El material más resistente que hemos creado se comportaría como agua bajo esas condiciones. Piensa en las temperaturas. Desde los menos 178 grados Celsius en la cima de las nubes hasta los 11.700 grados en el núcleo. Nuestra tecnología puede manejar temperaturas extremas dentro de ciertos rangos, pero los extremos de Saturno están completamente fuera de cualquier marco de referencia de ingeniería terrestre. Y sin embargo, a pesar de todo este terror, hay algo profundamente hermoso en Saturno. Hay una elegancia en sus sistemas, una coherencia en sus procesos, una lógica en su violencia que revela la perfecta consistencia de las leyes físicas. El hexágono del Polo Norte no es un capricho del azar. Es la expresión perfecta de las leyes de la dinámica de fluidos operando a una escala planetaria.
La lluvia de diamantes no es magia. Es química y física trabajando bajo condiciones extremas para producir resultados que parecen imposibles pero son perfectamente lógicos. Los géiseres de Encelado no son un misterio sin solución. Son el resultado predecible de agua líquida bajo presión encontrando grietas en una capa de hielo. Todo en Saturno, por más extraño y aterrador que parezca, sigue las mismas leyes físicas que gobiernan la caída de una manzana o el movimiento de un péndulo. Las leyes de la física son universales. Lo que cambia es la escala, la energía y las condiciones bajo las cuales operan. Y Saturno nos muestra lo que esas leyes pueden hacer cuando se les da un escenario verdaderamente grandioso. Esta universalidad de las leyes físicas es una de las ideas más profundas que la ciencia nos ha dado. Las mismas ecuaciones que describen el movimiento de una pelota en un campo de fútbol describen el movimiento de los anillos de Saturno. Los mismos principios termodinámicos que explican cómo funciona un motor de automóvil explican cómo se genera el calor en el interior de Saturno. La misma química que produce los colores de las flores terrestres produce los colores de las bandas atmosféricas de Saturno. Estamos hechos de los mismos ingredientes que Saturno. Los átomos en tu cuerpo y los átomos en los anillos de Saturno fueron todos forjados en las mismas estrellas antiguas. El hidrógeno que compone la mayor parte de Saturno es el mismo hidrógeno que existe en las moléculas de agua en tu cuerpo. El carbono que forma los diamantes de Saturno es el mismo carbono que forma las cadenas de ADN en cada célula de tu organismo. Somos, en el sentido más literal posible, parientes cósmicos de Saturno. Esta perspectiva debería cambiar cómo vemos el planeta. Saturno no es algo ajeno y extraño, algo completamente diferente a nosotros. Es una expresión diferente de la misma materia y las mismas leyes que nos produjeron a nosotros. Si las condiciones en la nube de gas de la que se formó nuestro sistema solar hubieran sido ligeramente diferentes, la Tierra podría haber resultado ser un gigante gaseoso, y Saturno podría haber resultado ser un planeta rocoso con vida. Hay también algo profundamente humano en nuestra fascinación con Saturno. Desde el momento en que Galileo lo vio a través de su rudimentario telescopio y quedó perplejo por sus orejas, los seres humanos han estado obsesionados con este planeta. Durante 400 años hemos refinado nuestros telescopios, desarrollado nuevas tecnologías y eventualmente enviado naves espaciales a millones de kilómetros de distancia, todo en el nombre de entender mejor este gigante dorado. Esta búsqueda de comprensión es una de las características más distintivamente humanas. No somos los únicos animales capaces de asombro, pero somos los únicos capaces de transformar ese asombro en investigación sistemática, de hacer preguntas y buscar respuestas con herramientas cada vez más sofisticadas. La historia de la exploración de Saturno es la historia de la mente humana en su mejor momento. Y esa historia no ha terminado. Saturno todavía guarda secretos. No sabemos exactamente qué hay en su núcleo. No entendemos completamente por qué su campo magnético está tan perfectamente alineado con su eje de rotación. No sabemos con certeza si hay vida en Encelado. No conocemos todos los objetos en su sistema de anillos y lunas. Hay propuestas para futuras misiones a Saturno. Algunos científicos abogan por un orbitador de próxima generación que podría estudiar el planeta con instrumentos mucho más avanzados que los de Cassini. Otros proponen misiones específicas a Encelado para buscar vida. La misión Dragonfly a Titán está en desarrollo activo. Hay incluso propuestas para misiones que entrarían en la atmósfera de Saturno y flotarían en sus capas superiores, midiendo directamente sus propiedades. Pero independientemente de cuándo lleguen esas misiones, podemos hacer algo ahora mismo que generaciones anteriores no podían hacer. En una noche clara, podemos mirar hacia el cielo con un telescopio modesto, el tipo que cualquier entusiasta de la astronomía puede tener en casa, y ver los anillos de Saturno con nuestros propios ojos. Saturno es visible a simple vista como una estrella brillante de color ligeramente dorado. Con unos simples prismáticos puedes notar que tiene una forma ligeramente elíptica, y con un telescopio pequeño, de 75 o 100 milímetros de apertura, puedes ver claramente los anillos,
es una de las vistas más impactantes que la astronomía aficionada puede ofrecer. Cuando ves los anillos de Saturno en un telescopio por primera vez, algo cambia en ti. De repente, el sistema solar no es abstracto. No es solo números y distancias en un libro de texto. Es real, está ahí, y puedes verlo. Ese punto brillante con sus anillos es un mundo real, un planeta gigante a 1.400 millones de kilómetros de distancia, con tormentas del tamaño de continentes, con lluvias de diamantes, con lunas que podrían albergar vida. Es una experiencia que conecta la ciencia más abstracta con la experiencia más directa e inmediata. Es la astronomía haciéndose personal. Y cuando lo ves, cuando ese anillo brillante aparece en tu campo visual, recuerda todo lo que hemos explorado hoy. Recuerda que esa belleza tranquila esconde vientos de 1.800 kilómetros por hora. Recuerda que en su interior llueven diamantes. Recuerda que debajo del hielo de su pequeña luna, Encelado, podría haber vida ahora mismo, nadando en un océano oscuro. Recuerda que esos anillos están desapareciendo y que somos extraordinariamente afortunados de vivir en la época en que todavía brillan. Saturno nos enseña que el universo es un lugar de extremos, de violencia y belleza entrelazadas, de destrucción y creación simultáneas, de misterios que se resuelven solo para revelar misterios más profundos. Es un lugar donde las leyes de la física, las mismas que gobiernan tu vida cotidiana, producen fenómenos que desafían la imaginación. Y en todo ese cosmos vasto y a veces aterrador, somos nosotros, los seres humanos, quienes hemos desarrollado la capacidad de mirar, preguntar y comenzar a entender. Eso, en sí mismo, es quizás la cosa más asombrosa de todas. Si este viaje a través del planeta más aterrador del sistema solar te ha fascinado, si te ha hecho mirar el cielo nocturno con nuevos ojos, te invito a que te suscribas al canal. Porque el universo está lleno de maravillas como Saturno, esperando ser exploradas y comprendidas. Y juntos podemos seguir haciendo ese viaje de descubrimiento. Gracias por acompañarme en esta exploración del gigante dorado y sus secretos más oscuros. Hasta nuestro próximo encuentro con las maravillas del cosmos.